Señor, la mía también. Cordial saludo para todos ustedes. Vuelvo a estar aquí. Me ha alegrado muchísimo esta oportunidad de las reflexiones que el Padre Óscar Pulido ha podido hacer aquí en compañía del Padre Juan Pablo Campo. Y me han invitado hoy a que tengamos este conversatorio que complemente un poco toda esa dimensión física, esa dimensión emocional desde el ámbito espiritual. Entonces vamos a comenzar invocando al Espíritu, que es el que hace posible que en nuestro corazón y en nuestra mente las ideas entren en sintonía y podamos nosotros dar una respuesta a la vida más integral. Por eso reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, tú dijiste que donde dos o más nos reuníamos en tu nombre, estás tú. Esta tarde estamos aquí reunidos 3 de tus sacerdotes que nos preparamos para la fiesta del Buen Pastor. Queremos llegar a los hogares y que tú sigas en el hogar de todos estos hermanos y hermanas que nos escuchan. Espíritu Santo, tú que iluminaste a los apóstoles para que pusieran por escrito la palabra, llénanos de tu presencia y de tu amor. Ilumínanos, cambia el corazón para que podamos amar, tú que eres fuente de unidad y de vida. Padre Celestial, que velas por tus hijos con ternura, con cariño y con amor, vela por este grupo de hermanos y hermanas que nos reunimos a reflexionar un poco en estas dimensiones tan hermosas de la familia, del amor, de hogar, dulce hogar. Te lo pedimos que nos escuches por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y San José y María, nuestra Madre querida, intercedan por nosotros. Amén. Amén. Bueno, yo te pediría, Padre Juan Pablo, que nos cuentes un poquito lo que podemos ir desarrollando aquí más en concreto, tú como director del CIN. Gracias, Monseñor. Quiero agradecer de manera muy especial pues la presencia de Monseñor hoy en este día. El Padre Óscar ya ha venido acompañándonos en estos 2 encuentros anteriores. Queremos entonces, desde la dimensión espiritual, desde la experiencia vivida de fe, como poder mirar la realidad de nuestras familias, los que están viviendo en este momento. Lo hablábamos de la dimensión espiritual y desde la dimensión psicológica y física anteriormente, pues estamos experimentando de pronto frustración, mucho miedo, angustia. Entonces, desde la fe, ¿cómo podemos también aprender cómo a llevar o a armonizar las relaciones en la casa, con los que integramos la casa, el tiempo, bueno, cómo aprovechar al máximo esas situaciones y cómo saber también aprovechar los medios que la Iglesia nos está brindando a través de las redes sociales, como la misa del Papa, la de los párrocos, el rosario, la coronilla, bueno, como todas esas situaciones que tenemos, cómo podemos aprovecharlas al máximo para que esa dimensión espiritual pues nos capacite para saber vivir este momento. Y también durante estos días escuchaba una persona decir que esto era como un castigo de Dios. Entonces, ¿cómo debemos de saber asumir esto y comprender esto para también tener una experiencia concreta del amor de Dios en estos momentos? Entonces quiero como invitarlos a eso, Padre Óscar y Monseñor, que nos puedan compartir un poquitico, bueno, cómo asumimos esta situación desde la fe en lo concreto en la casa. Uno de los elementos interesantes de la antropología bíblica es que se habla del cuerpo, del alma y del espíritu. Ya han hablado del cuerpo, han hablado del alma, es decir, de toda esa dimensión psicológica. Hoy vamos a centrarnos mucho más en esta dimensión espiritual. No hay duda que la fe es ese canal que nos permite descubrir en nuestra propia vida el amor de Dios Padre. A mí me fascina sentir que Dios es familia y que desde esa dimensión familiar Él creó las familias. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, una comunidad de amor.
Y lo más interesante es que quienes somos católicos, cristianos, y hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, fuimos bautizados para entrar en relación con el Padre y sentirnos hijos. Yo veo, por ejemplo, ustedes, las mamás o las abuelitas, cuánta ternura, cuánto cariño, cuánto amor han dado a sus hijos. Pues ese es Dios. ¿De dónde brota ese cariño? Un papá, cuánto sacrificio por sacar adelante su hogar. Ese es símbolo de Dios, pero todos nosotros nos podemos sentir hijos. Lo mismo, Jesucristo es el Maestro, el que vino a enseñarnos, se hizo uno de nosotros, fue capaz de dar la vida para que nadie se sienta solo y sepa que Dios está de nuestra parte, que Él es uno de nosotros, que se quedó en la Eucaristía, pero se quedó en la iglesia, se quedó en cada persona que lo recibe. A Él hay que amar. En Él podemos amar al Padre Celestial. Y está también el Espíritu Santo, en el cual entramos en relación, porque es la presencia poderosa de Dios en el corazón y en la mente. Es la presencia de Dios inspirándonos buenas acciones, motivándonos a un cambio adecuado, ayudándonos con los dones que da de amor, alegría, paz, bondad, amabilidad, dominio de sí, etcétera, etcétera. O sea, todo eso hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. De tal manera que la familia brota porque Dios es una comunidad de amor. Y por eso en el bautismo nosotros entramos a formar parte de esta gran familia de los hijos de Dios y en nuestra oración podemos relacionarnos adecuadamente con Él. Le cedo la palabra al padre Oscar desde esto que acabo yo de decir y él nos completará cositas. Pues a mí me parece muy interesante, monseñor, usted que es todo un experto en Biblia y personalmente me he enriquecido mucho con su cercanía en estos días, porque también nosotros estamos viviendo lo mismo que están viviendo las familias, el encierro, el nerviosismo, la dificultad. También a veces cuando nos ponemos a orar nos sentimos que se nos mueve todo también por dentro, nuestra parte espiritual. Esa terminología que utiliza la Sagrada Escritura para hablar de Dios es una terminología netamente familiar. Como un padre siente ternura por sus hijos, así Dios siente ternura por sus fieles. Miren, los lirios del campo no tejen, no hilan. Miren, los pajaritos no siembran, no cosechan, pero todos los días tienen su alimentador a su papá Dios. ¿Cómo va a olvidar a sus hijos? O sea que esa terminología familiar, y usted hablando de comunidad, de la familia como una comunidad que hace que se refleje esa comunidad de amor de la Trinidad, pues me lleva a mí a decir que es en la familia donde se viven las mismas relaciones que se viven en la Trinidad. Relación de amor, de cercanía, del padre que se sufre por su hijo que lo están crucificando, de que no lo abandonan la muerte sino que lo resucita. Por lo tanto, esa terminología es como para nosotros ponernos en contacto con ese Dios a través de la lectura de su palabra y de sentir que Dios se toma parte en este momento de la situación que está atravesando la familia, pérdida del trabajo, exasperación porque a veces no están sucediendo las cosas como nosotros lo quisiéramos que sucedieran, hambre, dolor. En muchas familias, usted en las Eucaristías dice, a veces están viviendo una situación de dolor por la pérdida de un ser querido y usted nos llama, oiga, sintamos la presencia de Dios porque Dios no abandona a sus hijos a pesar de las dificultades. Esta mañana usted nos recordaba esas emociones que se viven a veces en la familia. En la predicación nos decía ayer, se hablaba mucho de que en los Hechos de los Apóstoles aparecía la emoción de la rabia y hoy aparece la emoción de la alegría porque la gente siente la presencia de Dios en la familia. Cómo tejer esas relaciones tan hermosas sintiendo que Dios, comunidad de amor, se manifiesta en la familia como comunidad de amor también. De ahí que para la iglesia la familia es una comunidad de personas y la célula de la iglesia es la familia. Y como para la iglesia lo que estamos haciendo nosotros es tan importante porque si se muere la célula, apague y vámonos. No tenemos ni sentido ni ustedes, ni ninguno de nosotros, ¿no? Porque la iglesia vive es precisamente por la familia y toda relación que se teja en familia se debe tejer a semejanza de la relación que se teje en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esto que dice el padre Oscar me hace pensar en una cosa muy bonita. Es que el libro del Deuteronomio dice, ¿qué pueblo tiene un Dios tan cercano como el que tenemos que le haya indicado lo que Él quiere? Y dice, ama
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Eso no es gratuito. A Dios hay que amarlo. A Él hay que darle la prelación. Y cuando uno empieza a amar a Dios y le da la prelación, hay una dimensión que surge de fuerza en el corazón. Pero dice también, y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando Jesús recoge estos dos mandamientos, está recogiendo la dinámica que hace unidad, que es el amor. Pero si fuéramos a mirar todavía más, Jesús dijo, les doy un mandamiento nuevo. Miren, nuevo, eso no estaba dicho. Ámense unos a otros. Eso es una novedad. Porque yo puedo amar a otra persona, pero no dejarme amar por esa persona. Yo puedo ser buena gente con alguien, prestarle un servicio, pero no hay amor. Aquí Jesús dijo, ámense mutuamente, porque el amor mutuo es lo que hace que uno pueda convivir con otra persona. Por ejemplo, los que se casan, ¿por qué se casan? Porque surgió el amor mutuo. Y mientras mantienen ese amor con detalles, con diálogo, con respeto, con preocupación por la otra persona, pueden mantenerse unidos. Pero si alguno se enreda afectivamente con otra persona y va perdiendo ese amor, ya no es capaz esa noche de dormir en la cama con él o con ella. ¿Por qué? Porque lo mutuo se ha fraccionado. Lo mutuo es una fuerza unitiva y Jesús nos la puso todavía mejor. Ámense unos a otros como yo los he amado. Es decir, con capacidad de sacrificio, con capacidad de renuncia, con capacidad de darse. Y ese es el amor. Por eso ustedes en los hogares, ojalá piensen un poquito cómo se están amando. O sea, ve uno que donde hay amor, allí está Dios. Y allí se forma un hogar. Entonces puede que haya familias disfuncionales, puede que el papá los haya abandonado, o se haya muerto, él o ella, y esté la abuelita, o usted sea una persona que nunca se casó. Pero de todas maneras todos brotamos de un encuentro de amor y todos estamos llamados a poder amar con detalles en la vida familiar. Monseñor, me llama la atención, decía usted ahora, Jesucristo como maestro, la relación que tenemos que tener con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y con el Hijo como maestro. Y lo decía también ahora, Él que nos enseña a amarnos, a amarse mutuamente. Yo pues me preguntaba y como resonaba lo que estaba diciendo, bueno, en la casa, la relación, ¿cómo podemos en la casa aprender de ese maestro a vivir lo concreto? O sea, ¿cómo asumimos en la casa actitudes de Jesús? A mí me gusta cuestionarme eso, venga, ¿yo qué le he aprendido a Jesús como en lo que yo vivo, en lo que yo hago? Y sería bueno esta oportunidad que tenemos, pues tiempo suficiente como para mirarnos y en familia dialogar y decir, venga, Jesús es maestro, ¿yo qué he aprendido de Jesús? ¿Qué me ha enseñado Él a mí que yo vivo y que lo hago concreto en la relación con papá, con mamá, con los hermanos? Y cómo aprender como a reconocerlo, a vivirlo y a vivir esa dimensión de Él como maestro en la vida. Tu pregunta es muy interesante. Yo me lo he planteado muchas veces. Pero hay una dimensión, cuando Jesús va terminando su vida aquí en la tierra, le dice a los apóstoles, les dice, mire, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es cierto que el que sirve? Ellos no iban a decir, no es cierto que el que sirve. El que está a la mesa. Pues yo estoy entre ustedes como el que sirve. Nadie tiene más amor que el que da la vida. Y por eso la grandeza de ustedes, papás, mamás, abuelitos, abuelitas, está en su servicio. Tú decías, ¿cómo aprende uno de Jesús maestro? Yo creo que en la entrega, en el servicio, en la preocupación por el otro. Y son mil los detalles que tenemos a diario donde nos podemos servir. Miren, servir no es simplemente que yo me levante y pase el plato allá o lo lave. No, servir es que yo sienta que mi presencia ojalá suscite en el otro lo mejor del otro. Porque yo puedo estar contento jugando aquí en internet, puedo estar en mi mundo sumergido haciendo puntos, o especialmente las jóvenes, estoy hablando para los jóvenes, porque yo sé que ustedes, las personas
y que me están oyendo la mayoría, pues no está en ese mundo. Pero ténganle paciencia a sus jóvenes y a sus nietos, a sus hijos, porque lo interesante es cómo enseñarles a preocuparse por el otro, a aceptar al otro, a ayudarle al otro, a acompañar al otro, a darle tiempo al otro. Yo creo que esa es una de las enseñanzas de Jesús Maestro. Muchas gracias, monseñor. No sé, creo que también tienes tú. Me parece que ustedes me invitan a pensar un poco que para que podamos tejer ese amor con Dios es necesario pensar cómo fue que Jesús vivió con las familias. Porque a veces pensamos que Jesús está por allá lejano, pero Él vivió en familia. Primero que todo en Nazaret. Y en Nazaret vemos como unos puntos claves. María, cuando recibe el anuncio del ángel, primero lo cuestiona, bueno, ¿cómo va a ser esto? Pues yo no conozco varón, ¿cierto? Lo escucha primero al ángel, ¿no? La escucha es necesaria para poder que se empiece a encender el amor por Dios. Escuchar a Dios después, pues también lo podemos confrontar. Dios mío, ¿qué pasa con esta situación? Y Dios no se va a molestar. Estamos con desasosiego. Mostrarle nuestros sentimientos a Dios, porque si a veces pensamos que le decimos a Dios, estoy aburrido, ay, ya me va a mirar mal, Señor, tengo ira, me va a mirar mal. No, María le dijo, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. María no fue que le dijo de una vez, he aquí la esclava del Señor, lo cuestionó, ¿no? Le preguntó, le dijo, bueno, ¿y cómo es esto? Explícamelo un poquito. María primero escucha el mensaje, lo pone y lo dialoga con Dios. Hay que dialogarle a Dios, hay que hablarle a Dios y expresarle nuestros sentimientos más profundos, ¿no? Pero escuchándolo también. Y después María dice, he aquí la esclava del Señor. Ponerse en la voluntad de Dios, como lo hizo José, para ese muchacho. Claro, en algunos cuadros pintan a José como el viejecito que acogió a la Virgen, a la María, una niña, pero José era un pelado también. Cuando recibe que María viene y le dice, oye, voy a ser la mamá de Jesús, creo que para José fue peor que un COVID, ¿cierto? Eso, ¿cómo así que usted va a estar en embarazo? ¿Cómo así pues? Si yo no he estado con usted, ¿cierto? Yo no creo que José la haya vivido como a veces lo pintan muy angelicalmente. Para José se le movieron la vida, ¿no? Hasta el punto que quería salir corriendo. Yo no me meto en esto, yo no la voy a denunciar, pero me voy, yo la dejo. Lo que pasa es que era muy bueno, dice la escritura, ¿no? Era un hombre justo y bueno, y se ve que estaba muy enamorado de María, porque no la quiso denunciar, ya que le tocaba denunciarla y que la apedrearan, ¿no? Pero José espera con paciencia, con serenidad. Dios hablará aún en esa dificultad. Dios nos habla. Usted me ha puesto a pensar muchas veces y me dice, Oscar, hable con Dios a ver qué quiere. Y me dices, pero espere, ¿no? Él hablará a través de esas emociones interiores que usted insiste también mucho en la Eucaristía, en los momentos en que nos encontramos para leer la palabra de Dios. José espera y Dios le da respuesta. La criatura que hay en el vientre de María es de lo alto, y coge el niño y los cuida, ¿no? Como una manera de encender ese amor. Jesús lo invitaron a Caná de Galilea. Yo siempre considero que el primer milagro fue como muy raro. Sí, lo hablamos de que, oiga, le ofreció vinito a la gente. Muy bueno para uno que le hagan un milagrito del vino, ¿no? Tomarse un vino bien sabroso. Pero Jesús fue invitado con María. Invitar a Jesús. En muchas familias estamos invitando a Jesús a participar de nuestro dolor, de nuestras situaciones de alegría, a compartir la vida, a compartir estos momentos. Hay que decirle, venga para acá, venga, celebremos y venga, disfrute de nuestra vida, ¿cierto? Como cuando fue invitado por Pedro y a curar a su suegra, nada más ni nada menos que a su suegra, ¿no? Y fue y se la curó. Lo invitó Pedro a su casa y Jesús, cuando es invitado, cura, sana, produce milagros como produjo en Caná de Galilea. Y a un lugar que me gusta pensar mucho, imaginármelo, a veces lo imagino más allá de la Sagrada Escritura, es cuando visitaba a Marta, a María y a Lázaro. Allí le gustaba ir a tintear a Jesús, si es que se puede decir así, o a tomar vinito, no sé qué, pero allá le daban cositas ricas. Marta perdía el piso por atender a Jesús, ¿no? Y se esmeraba, y Jesús, en cambio María se ponía a la escucha de él. Ponerse a la escucha de Jesús. Y cuando Jesús le dice a Marta, te preocupas por demasiadas cosas, ponte a escuchar a Dios. María escogió la mejor parte, no era porque era muy vaguita, escogió la mejor parte y se puso a escuchar a Jesús. Y cuando Lázaro se muere en esa casa, Jesús lloró. Miremos cómo Jesús llora en esa familia. Jesús, yo creo que se siente conmovido por todo lo que nos está pasando y nos visita en su momento
para darnos alivio, para resucitarnos de esas situaciones en las cuales estamos muertos. En muchas familias seguramente dicen, pero ¿dónde está Dios? Como Marta, ¿no? Como María. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. A Dios le habremos podido cuestionar estos días. Señor, ¿dónde andas? ¿Estás de paseo? ¿O te da miedo venir aquí que te prendan el COVID? Podemos a veces decir, pero Dios está aquí, ¿no? Esa relación que se genera. Entonces, todos esos gestos de Jesús en familia, podemos nosotros imitarlos, ¿no? Lo que hacemos aquí, porque aquí también en familia nos reunimos a pelear con Dios, a hablarle a Él, a manifestarle nuestras dificultades. Usted siempre que termina la lección dice, Señor, te ofrezco esto y esto y esto, y lo dice muy familiarmente, como que uno se siente que está hablando con Dios, ¿no? Hablar con Dios, abrirle las puertas a Dios, invitarlo a ser parte de nuestros dolores y de nuestras dificultades en familia. Me parece que es una manera de empezar a sentir el amor de Dios, ¿no? Yo quisiera hacer eco, Padre Óscar, de dos cosas. Bueno, una, escuchar. Yo algunas veces también he tenido la oportunidad de escuchar a Monseñor José Roberto también hacer énfasis en eso, y me pregunto esto, bueno, en casa, en la familia, ¿cómo escuchar a Dios si los muchachos están pegados todo el tiempo del celular, del internet, si la mamá está ocupada con cantidad de cosas que hacen en el día, o incluso el ocio o el no tener nada que hacer lo incapacita a uno como para escuchar? Se siente uno como embotado en que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y a veces piensa que, bueno, eso es como que me cuestiona, o sea, ¿cómo escuchar en una situación como la que estamos viviendo, de encierro, de pronto de emociones encontradas? Y lo siguiente, decía el Evangelio del domingo, los discípulos de Maús, que me gustó muchísimo eso, ellos comparten sus emociones. Dice el texto que van tristes, como frustrados, es que lo mataron y no ha pasado nada, ¿sí? Como impotencia, pero le comparten eso a Jesús, lo que hay por dentro, lo que sienten, sus emociones, sus sentimientos. ¿Cómo hacer eso en casa? ¿Cómo compartir con los de la casa? Venga, hagamos oración y pongamos nuestros sentimientos, ¿sí? Nos hemos sentido con ira, nos hemos sentido enojados, incluso nos hemos gritado, pero ofrezcamos esa oración, presentémosle esa oración al Señor, ofrezcámosle eso. Pero ¿cómo escucharlo también en medio de esta situación como tan difícil? Muy interesante lo que nos han compartido. Yo pensaba en esa frase del Papa Benedicto de una exhortación apostólica postsinodal del 2009, después de un sínodo sobre la palabra, cuando el Papa va a hablar de la sacramentalidad de la palabra de Dios, y va a decir que cuando una celebración, uno escucha la palabra de Dios, quien escucha esa palabra come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor. Eso me parece que es fantástico, porque por ejemplo, ahorita ustedes no están pudiendo comulgar con la hostia, pero qué importante darle fuerza a esa escucha de la palabra, porque allí el Señor nos consuela al meterse en esa palabra en el corazón, porque es una palabra activa. Esa palabra va produciendo un efecto dentro de todos nosotros si de verdad la escuchamos, porque a veces uno escucha y como si no hubiera escuchado nada. Escuchar es entender, escuchar es querer practicar, y cuando eso es así, uno come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor en la palabra que ha escuchado. Entonces, por ejemplo, eso. Si yo escucho esa palabra que tú decías de los discípulos de Maús y ve unos discípulos tristes y abatidos, tú decías, ¿por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Eso es escuchar la palabra, es ponerse a dialogar con Jesús, pero es no dejarlo pasar de largo. Quédate con nosotros, ven para acá, porque atardece y el día está encima. Es decir, tiene uno que tener como las dos actitudes, una de escucha, pero otra de invitación, de dar. Ellos le quieren dar a Jesús posada, no quieren que se vaya lejos. Y hace un ratico estaban diciendo eso. A Jesús hay que pedirle, pero a Jesús hay que darle. Jesús suele pedir, por ejemplo, a la samaritana, dame de beber. Jesús se le metió en el rancho, como decimos, a Zaqueo. Bájate que me voy a quedar en tu casa.
si ni siquiera se conocen, y sin embargo Jesús es como atrevido a decirle, bueno, no, a su casa voy a ir. Es muy interesante. Jesús pide, cuando los discípulos dice, traigan de lo que pescaron, o sea, nos hace involucrar en su vida, en su propia esencia, de tal manera que escuchémoslo, pero démosle, porque estoy seguro que cada uno va a entender que Él está pidiendo Jesús. De pronto le está pidiendo que se preocupe más por el otro, que tenga más paciencia, que sonría, que dé las gracias, que, bueno, juegue con los otros que están jugando y esté ahí, comparta. Todos necesitamos como eso, como involucrarnos en la vida de los demás, y eso es parte de la vida familiar y de la vida espiritual. Algo que usted apunta, monseñor, y me parece muy importante eso de que lo que nos está pasando, antes la gente iba al templo, y me acuerdo tanto sus predicaciones en Semana Santa cuando comenzó, hoy no es que vamos a ir a buscar a Jesús, Jesús viene a tu hogar, ¿no? Vino en la casa de Zaqueo, quiero comer contigo, quiero estar contigo, quiero visitarte. Sentir eso es un alivio, ¿no? Me has cogido también a mi hogar, y tal vez este momento de que no, la gente no ha podido ir a verle a él, pero él se bajó de la cruz y vino, resucitó y vino a tu hogar para darle la Pascua. O sea, él está viniendo a nuestro hogar todos los días, y a través ahora de todos estos medios de comunicación. Lo que pasó con lo de la basílica, cuando el Señor de los Milagros. Exacto. Es decir, siempre vamos a buscarlo. Esta vez él bajó porque quería ir a compartir. Aquí estoy, quiero servirte, pero metiéndome allá donde tú estás. No puedes venir a mí, pues yo voy a ti. Y me parece que esa doble dinámica en el hogar hay que vivirla. No nos dé miedo pedir un favor, no nos dé miedo aceptar un favor, porque a veces decimos, no, gracias, no, yo lo puedo hacer. O sea, como que rehusamos que el otro me pueda servir, cuando dice Jesús que hay más alegría en dar que en recibir. Entonces no, démosle la posibilidad a los otros también de tener la alegría de dar, pero yo tengo que aprender también a recibir, pero tengo que también tener la alegría de dar. Eso es mutuo. Me pregunto, monseñor, y qué bueno como darnos unas recomendaciones para todas las familias que nos están escuchando. ¿Cómo podemos aprovechar espiritualmente y al máximo la Eucaristía que seguimos, sea del Papa, de usted, monseñor, o del párroco, cuando me uno a una oración, al Santo Rosario, a la coronilla? O sea, ¿cómo debo yo de asumir eso en la casa o con los de la casa, como para vivir a profundidad eso y no quedarme, entonces coloco la misa y están haciendo el almuerzo o están incluso haciendo otra cosa, sí, y entonces no, ya escuché misa? Yo creo que hay dos cosas que son muy válidas. Que si yo hago actos privados, como dice Jesús en el Evangelio, cierra la puerta y en secreto el Padre te ayudará, porque puede correr el riesgo de que la familia esté en otra cosa y la abuelita le pone en voz alta a rezar el rosario, invitar a todos a rezar el rosario en un momento en que de pronto, pero abuela, ya vimos, o ya estuvimos, o ya, ¿no? Entonces me parece que es una medida la que tenemos que poner ahí. Es decir, que yo sepa que si los otros están en este plan, tampoco tengo yo que desbaratarle en ese momento una película que están viendo y están muy emocionados. Que yo pueda rezar si a mí la película no me está interesando, pero que los otros también alaben a Dios con la vida, porque es que una de las cosas que estamos volviendo a recuperar con esto de encierro, el culto de la vida. A Dios se le agrada con la vida. San Pablo dice, ofrezcan sus cuerpos como hostia viva, santa y agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Y resulta que no podemos hacer muchas cosas. No podemos ir al templo, pero sí podemos con la vida darle culto a Dios, con la alegría, el servicio, la preocupación por el otro. Todo esto que hemos dicho, que no quisiera yo repetirlo para no ser cansón. Casi que como decía Jesús cuando le dijo a la samaritana, ni en este monte ni en este otro me darán gloria, sino que me darán honra y honor en el
Espíritu, ¿no? Verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quería también, pues, decía el padre Oscar esta semana, hablando de la dimensión física, la necesidad también de programarse, o sea, que el tiempo no ruede, pues vamos a ver qué va a pasar hoy. No, que podamos de pronto como organizarnos. Bueno, si en familia vamos a escuchar la Eucaristía todos juntos, mañana la escuchamos a tal hora, como para programarnos, ¿no? Sería digo yo, una muy buena idea que en familia se puedan poner de acuerdo la misa dominical. Vea, vamos a escuchar la misa del Papa o del Obispo, y que en familia nos pongamos como en esa actitud de escuchar esa misa, para no pasar lo que decía Monseñor ahora. Entonces yo quiero escuchar la misa, como hay misas por Facebook las 24 horas del día, entonces a cualquier hora usted entra y un padre en vivo está celebrando, para no tener como como ser inoportuno. Qué bueno, digo yo, tener como esos espacios concretos. El seminario a mí me ayudó muchísimo en eso, que tenía cosas siempre fijas y uno sabía que esa hora era para eso, y pare de contar, que yo en la casa, pues no tenía como esas costumbres. Sí recuerdo, vivíamos en la finca, yo era muy niño, siempre a las 5 de la tarde era rosario, y uno sabía que a esa hora era rosario, todos los días. Entonces eso era, pues uno sabía eso, ¿cierto? Entonces qué bueno que en la casa, como para, venga, ¿cómo vamos a fijar o vamos a establecer alguna, no sé si, sí, algunos criterios para la dimensión espiritual? Entonces vamos a tener como estos elementos. No sé qué tan oportuno sea eso, Monseñor. Importantísimo, importantísimo. Lo peor que uno le puede pasar es no programarse, no saber que mañana qué voy a hacer, y mañana qué. No, pues me voy a levantar a tal hora, voy a hacer esto o aquello. Por ejemplo, nosotros aquí sabemos que a las 7 estamos en la capilla orando, pero uno se puede levantar antes, prepara uno el tintico, va uno, hace oración a las 7, después bajamos a desayunar, pero después ya hay una serie de actividades. A las 9 tenemos la Eucaristía transmitida, y después, o yo entro en una reunión, casi todos los días estoy teniendo 1 o 2 reuniones por internet. Hoy, por ejemplo, tuve clase con 2 grupos. Mañana tengo 3 reuniones por falta de una. Y a raticos estoy dedicándole a organizar este despelote. Excúsenme la palabra, pero es que mi pobre, el tiempo no me ha dado como para organizar papeles. Ya he sacado 4 bultos de esos de basura grandototes, así de grandes, de mugre, porque uno va guardando y guardando y guardando. Entonces ya estoy hasta aquí de sacar, pero quiero acabar. Pero es eso, es programarse un poquito. Y yo creo que es importante, sí tenemos muchas maneras. Hay familias que dicen, pero ¿cómo lo hacemos? Hay muchos subsidios, ¿no? Por ejemplo, este último libro que sacaron del Papa Francisco, que hay reflexiones y hay una manera de cómo hacer oraciones, cómo orar. El Papa hoy sacó también esa bella carta sobre el rosario en mayo, volver a hacer el rosario en familia. ¿Cómo hacerlo? Allí está en el librito ese de Fuertes en la Tribulación. Hay muchos subsidios espirituales. La Biblia, inclusive cuando hablamos de escuchar la palabra, hay que abrirla. Pero no solo abrirla en el Salmo 91, que es un salmo de protección que no sé por qué siempre se abre ahí y se vuelve amarilla ahí en esa página, ¿no? Leerla en familia, leer un versículo, un pasaje en familia antes de que los niños se acuesten, o a levantarnos, o cuando vamos a bendecir la comida, ¿no? Vamos a poder hacer uso de todos esos subsidios que hoy en YouTube o en cualquier parte se encuentran. Libros espirituales, libros de santos, que nos sirven a nosotros para alimentar el espíritu. Todo eso hace parte de la vida espiritual y que nos puede servir, y que a nosotros siempre nos ha servido, porque de eso echamos mano para crecer en la vida espiritual nosotros, ¿no? Yo creo que también es la oportunidad. En estos días escuchaba me pude acercar un poquito a la biografía del cardenal Bantuán. Sí. Muy interesante, o sea, cuando uno tiene la oportunidad de escuchar. Un hombre que estuvo en la cárcel 20 años, ¿cuánto duró en la cárcel? Y en la cárcel hay una expresión que a mí me marcó muchísimo, porque mientras lo llevaban preso al lugar donde iba a estar retenido, pues muchas cosas le pasaban por su cabeza. Ya era un cardenal, y entonces él decía esto que me llamó mucho la atención. Días antes habían liberado un sacerdote, y el sacerdote dijo esto, que había pasado como 7 años esperando ese día que lo soltaran.
7 años esperando, 7 años, 7 años esperando ese día. Y entonces, entre las muchas cosas que le pasaban en la cabeza, él dijo, yo no voy a esperar, yo voy a vivir cada día, no sé cuándo me van a soltar, yo no voy a vivir esperando el día que me van a soltar, no, yo voy a vivir cada día. Y es muy impresionante porque es como una autobiografía, es mismo el que está escribiendo, y él dice que empezó a enseñarles a los carceleros idiomas, a contarles historias que él sabía, su vida, y logró varias conversiones de los mismos que lo tenían preso a él. Entonces me impresionó muchísimo eso, porque muchas veces para nosotros eso podría ser como una maldición, una desgracia. Cuando él dijo, pues este es el momento de tengo que vivir y tengo que vivir esto, pues voy a asumirlo. Qué interesante eso. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días, porque la angustia es ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo podremos? Entonces, que nos alargaron otro periodo, entonces eso es frustrante. Nos han dado una oportunidad a la vida que Dios quiere que la aprovechemos, que es cada día vivámoslo de la mejor manera posible con las circunstancias, que cada día trae su afán. Dice Jesús, no se preocupen tanto por el mañana, busquen primero el reino de Dios y su justicia y los demás se les va a dar por añadidura. A mí me parece que eso que tú nos compartes tan bonito del cardenal Bantuán es muy aleccionador para cada uno de nosotros. Pero, por ejemplo, hay familias, padres, que no saben dónde está esto. Como que sí, hablamos de esto, pero ¿dónde está? Yo no tengo una biblioteca, entonces que yo tengo mi piecita, tengo mi celular, sí, mi tablet. ¿Cómo hago para acceder a todos estos recursos a nivel espiritual? ¿Dónde están? Yo en estos días, familia, le he compartido a mi familia las exhortaciones del Papa Francisco sobre la familia, la Familiaris Consortio. Les estoy compartiendo pensamientos de este libro de Fuertes en la Tribulación y ellos me dicen, ¿dónde está eso? ¿Y tú qué les dices? Pues yo les doy la indicación, ahí está el párroco, está el sacerdote, está en internet las cuestiones, busquemos, así como buscamos películas, también podemos buscar en internet, ¿no? Los subsidios que la iglesia ha colocado allí y cada día nosotros nos podemos ir alimentando de estas cosas, ¿no? Qué bien, para ir concluyendo, qué bueno, pues como eso concreto, ¿no? Así como nos decían en la parte física, pues yo tengo que comer bien, tengo que descansar, tengo que dormir, no puedo permitir de que se me vuelva todo como un desorden, entonces como a cualquier hora, entonces duermo a cualquier hora, entonces no puedo permitir eso. En la vida espiritual sería lo mismo. Yo no puedo permitir de que se me pasen los días y de que no, yo debo establecer también como horas, ejercicios, el rosario, la Eucaristía y saber que eso, pues es para eso el tiempo que debo dedicarle, porque necesito también, pues alimentar. Entonces, Monseñor, como para cerrar y que nos pueda pues hacer un momento de oración y darnos la bendición. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, muchas gracias por su fe, muchas gracias por su oración por la iglesia, por las familias, por el Papa, por nosotros los obispos, por los sacerdotes. Vamos todos a pedirle al Señor que, dándole gracias por este espacio de reflexión de estos días, que lo que a cada uno el Espíritu le ha puesto en el corazón lo pueda llevar a la práctica. Démosle gracias al Señor por el amor y la familia. Cualquiera que sea la situación de mi familia, es familia si hay otra persona con la cual podamos compartir, preocuparnos por esa persona o se preocupan por nosotros. Que la familia de Nazaret, María, José y Jesús, pues los acompañen. Y para todos ustedes, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe ahora y siempre. Muchas gracias. Gracias, Padre Óscar, gracias, Monseñor. Dios les bendiga y estamos pues en comunicación por estos medios. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también.